Saludos, vamos a seguir con las clases dedicadas al envío de emails desde Excel con macros. Seguimos trabajando con ese ejemplo en el que guardábamos una hoja en formato PDF y la enviábamos por email. He cambiado algún detalle de ese documento, enseguida os contaré qué modificaciones he hecho. Junto con este documento, que es el que vamos a utilizar para la clase, también os he dejado para descargar una imagen, que la usaremos, más adelante os contaré para qué. Y la idea para esta clase es la siguiente, es la de enviar un email, pero en formato HTML. Los ejemplos que hemos hecho hasta ahora añaden texto al email, pero es texto plano sin ningún tipo de formato. Para poder enviar texto formateado o para poder enviar mensajes que contengan imágenes en el cuerpo del mensaje, debemos enviar los correos electrónicos en formato HTML. Y eso es lo que os voy a explicar en esta clase y en la siguiente. El lenguaje HTML es un lenguaje que nos permite crear páginas web. Y aquí lo vamos a usar porque en realidad cuando creamos un email con formatos e imágenes insertadas, lo que estamos haciendo es crear una página web que se enviará por email. ¿Esto significa que vamos a tener que aprender lenguaje HTML? Bueno, desde luego que en estas clases no voy a realizar un curso de HTML. Utilizaremos algunas definiciones básicas de HTML para crear mensajes sencillos, pero evidentemente si queréis crear algo complejo tendréis que investigar y aprender algo de este lenguaje. Ya os aviso que determinados elementos HTML son un poco puñeteros a la hora de manejarlos para poder crear el email, pero ese es el precio que hay que pagar. Con este tema, en principio vamos a estar 2 clases, luego seguramente habrá más, pero vamos a empezar con 2 clases. En esta primera clase vamos a ver cómo enviar texto formateado y cómo insertar una imagen en el mensaje. La imagen que vamos a insertar estará insertada al final del documento como si fuera una especie de logotipo de la empresa. Aquí podemos ver el mensaje que vamos a crear en esta primera clase. Se trata de un email en el que se crea un texto. Hay algunos formatos, como podéis ver, por ejemplo esto está en negrita y con color rojo. Estos serían los formatos que vamos a aplicar. Y si os fijáis aquí al final está la imagen de la que os estaba hablando. Es una imagen del logo de mi blog que está insertada ahí como si fuera una especie de logotipo de la empresa justo después de la despedida del mensaje. Por supuesto la factura sigue apareciendo insertada, en eso no vamos a cambiar nada, pero lo que vamos a hacer es ver cómo podemos formatear el mensaje. Después de esta clase habrá una segunda en la que haremos algo un poco más complejo, que es que mantendremos ese texto formateado que vamos a ver en esta clase cómo se hace, pero además de este documento de Excel que estamos desarrollando lograremos hacer una captura, lograremos capturar una imagen y esa imagen que capturaremos se insertará dentro del propio email. Además de enviar el archivo en PDF, por supuesto, en lo que es el mensaje de correo, ¿veis? Además de lo que vamos a hacer en esta clase, conseguiremos hacer una captura de la hoja de Excel e insertarla como si fuera una imagen dentro del mensaje. Esa segunda clase será una evolución de la que vamos a ver hoy, en la que básicamente lo más nuevo que veremos será el cómo hacer una captura de la hoja de Excel y conseguir convertir eso a una imagen para poderla insertar en el mensaje. Pero bueno, de esto ya hablaremos. Vamos con lo que vamos a realizar en esta clase, que es este mensaje formateado en algunos detalles, como los colores rojos y negritas que hay por aquí. La negrita no significa que sea negrita, sino que el texto está más fuerte, habitualmente suele ser como más gordo. Y lo que os he dicho, la imagen que tenemos aquí al final del todo. El tema de meter imágenes en el mensaje es lo que más quebraderos de cabeza nos puede dar. De hecho, en las pruebas me planteé no realizar estas clases porque había algunos conceptos un poco confusos que daban problemas, pero de repente todo ha empezado a funcionar bien, por lo que creo que se ha tenido que aplicar alguna actualización a mi Outlook que ha resuelto los problemas. Yo creo que es eso, pero bueno, cuando lleguemos a la parte de la imagen ya os lo comentaré. Bien, vamos a empezar. Abrís el documento que os he preparado para esta clase y os cuento. Partimos de ese ejemplo que hemos ido desarrollando, pero tal y como os he dicho, he modificado. En este caso, he quitado algún detalle para no cargarlo mucho más y que sea difícil de entender. He quitado la última parte que añadí, la de tener aquí una casilla de verificación con la que controlábamos si el documento se guardaba o no. Pero lo que os digo, solo lo he quitado para no cargar mucho el ejemplo. Nada de lo que os voy a explicar hoy es incompatible con eso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer partiendo de este ejemplo es lo siguiente. Vamos a crear un mensaje, pero un mensaje con texto formateado y una imagen insertada. Primero vamos con la parte del texto formateado. Para realizar este trabajo tenemos que modificar algo nuestro código. Por lo tanto, vamos a entrar en él y os cuento.
Vamos a quitar algunas de las líneas de código que ya no necesitamos. Por ejemplo, vamos a quitar las líneas relacionadas con la variable en la que se creaba el mensaje que iba en el email. Ahora vamos a crear el mensaje de otra manera, luego todas las líneas de código que tenemos relacionado con ese tema ya no nos hacen falta. Vamos a empezar quitando la declaración de esta variable, la del texto mensaje, lo vamos a borrar y claro, evidentemente vamos a tener que quitar todas las líneas de código en las que intervenía esa variable. Por ejemplo, vamos a quitar esta también, que es en la que creábamos el mensaje, ahora lo haremos de otra manera, y también vamos a quitar la línea en la que asignábamos a la propiedad body del email el texto que habíamos creado. Ahora no vamos a utilizar esta propiedad body, vamos a utilizar otra. Esta propiedad solo nos sirve cuando vamos a insertar en el email texto plano, texto sin formato. Por lo tanto, la quitamos. Bien, ahora vamos a añadir el nuevo código que nos hace falta. Para empezar, vamos a crear aquí una variable nueva llamada mensaje HTML que va a ser del tipo string. En realidad se trata de otra variable de tipo string, tipo texto, como la que hemos eliminado. Luego simplemente podía haber cambiado el nombre a la variable y haber dejado la que teníamos originalmente. Aquí lo que va a variar es el contenido que le daremos a la variable, pero en principio será del mismo tipo, tipo texto. Otra cosa es luego cómo se interpretará el contenido de esa variable. Seguimos añadiendo más cosas. Ahora nos vamos a situar por aquí y escribimos lo siguiente. Aquí hay que ir prestando ya mucha atención porque es muy fácil confundirse. Ahora os daré detalles de todo esto. Creo que así ya está. Voy a modificar la anchura de esto para poder ver todo junto, así. Voy a revisar un poco. Aquí me sobra un símbolo, así. Y aquí me falta unas comillas dobles. Y aquí he escrito mal body. Así. Bien, aquí estaríamos creando el cuerpo del mensaje, el mensaje que se va a mostrar. Pero antes de entrar en detalles, voy a añadir una línea más de código. Me voy a situar aquí y añadimos lo siguiente. Bien, la idea es la siguiente. Para crear la página web que se enviará como mensaje, debemos usar el lenguaje HTML para definirla. Y eso se hace utilizando las etiquetas HTML que componen el lenguaje, que es precisamente lo que hacemos en esta línea. La creación de una página web HTML solo consiste, entre comillas, en crear elementos que luego se mostrarán en la pantalla porque los interpreta el navegador. Y esos elementos se definen así, con texto que luego se interpreta. Luego, en esta variable de tipo texto, vamos a ir creando el texto que definiría la página web y después el texto que contiene la variable se pasa a esta propiedad que he indicado aquí para que la interprete como lenguaje HTML en lugar de solo texto. Antes aquí usábamos la propiedad body, a la que se le pasaba el texto sin formato que se enviaba en el email. Bueno, pues ahora usamos la propiedad HTML body de un email a la que se le pasa un texto, pero ese texto no se coge sin más y se muestra, sino que se interpreta como lenguaje HTML y así va creando los elementos que forman el email. En concreto, lo que le pasamos en este caso es algo muy sencillo para empezar. Las páginas web se crean mediante etiquetas y la primera etiqueta que aparece aquí es la etiqueta body, que es la que define el inicio del contenido de la página, en este caso el contenido del mensaje. En realidad en una página web hay más etiquetas antes que esta. Por ejemplo, hay una etiqueta que indica el inicio de un documento HTML y puede haber también una etiqueta que indica la cabecera de una página HTML. Pero como aquí no vamos a definir una página que se presentará en un navegador, sino un mensaje que será visualizado dentro de otra página o dentro de programas como Outlook, nos podemos ahorrar esas etiquetas. Las etiquetas siempre se escriben rodeadas de los símbolos de menor y de mayor que veis aquí. Y prácticamente todas las etiquetas tienen una de apertura y otra de cierre. Esta sería la de apertura de body y esta de aquí sería la de cierre de body. Las etiquetas de cierre son iguales, solo que por delante del nombre de la etiqueta se pone esta barra
para indicar que es la etiqueta de cierre. Bien, entonces, para indicar el inicio y final del mensaje usamos las etiquetas body. Y todo lo que queremos que muestre el mensaje tiene que ir entre esas dos etiquetas. ¿Qué es lo que hemos puesto entre ellas? Bueno, pues algo muy sencillo. Esto que tenemos aquí, que si os fijáis hay una etiqueta P de inicio y otra P de fin, sería lo que utilizamos para definir el texto de saludo que tenemos en el mensaje. ¿Veis? Entre esas dos etiquetas pone saludos. Bueno, pues esto se corresponde con lo que estamos viendo en el mensaje aquí, esta línea. Para definir texto que se muestra en el mensaje, utilizamos etiquetas P. Utilizamos una por cada párrafo que queremos que se cree. ¿Veis? Aquí de momento hay dos etiquetas P, una que contiene lo de saludos y otra que contiene el resto del texto. Y esto lo hacemos así porque queremos que cada cosa se trate como un párrafo individual. Queremos que haya un salto de línea de una cosa a otra. ¿Veis? Aquí si nos fijamos aparece el saludos, un intro, un salto de línea y luego ya viene toda esta línea de texto aparte. Por eso hemos utilizado dos etiquetas P diferentes, una para crear este párrafo y otra para crear este otro párrafo. Por cada párrafo de texto que queramos crear, por cada salto de línea que queramos crear, metemos una etiqueta P. En realidad, para crear texto en HTML hay muchas maneras diferentes de hacerlo, pero yo he elegido la de las etiquetas P porque creo que es de las más sencillas de entender. Por cada párrafo debe haber una etiqueta P. Una etiqueta P por cada párrafo y otra etiqueta P de cierre para indicar el fin de párrafo. Esto indicaría inicio de párrafo y esta otra fin de párrafo. Aquí tenemos otra de apertura, inicio de párrafo y aquí otra de cierre, fin de párrafo. Por lo tanto, esta es la idea. Ir metiendo en esa variable de tipo texto la definición del mensaje que queremos crear en lenguaje HTML. Y luego esa variable se pasa a la propiedad del mensaje que va a interpretar ese texto HTML para que se vayan creando los elementos que le indicamos en la pantalla. Ahora mismo ya solo faltaría seguir creando el resto del código HTML del mensaje, pero para no dejaros con la duda de si lo que estamos haciendo funciona, vamos a realizar una prueba y comprobaremos qué es lo que llega. Por lo tanto, me voy a Excel y pulso en el botón guardar y enviar, empieza el proceso, se va creando el mensaje y lo hemos visto porque aquí tengo este método que nos permitía mostrar el mensaje conforme se iba creando. Recordad que si no queréis que se vea, pues simplemente no se pone o la podéis comentar así. Y el envío en teoría ya se ha realizado. Vamos a ver si realmente se ha hecho bien. Por ejemplo, primero puedo ir a Outlook, que lo tengo aquí abierto, para comprobar si realmente se ha enviado. En principio creo que me lo ha enviado para empezar con una cuenta de Gmail. Bien, pues vamos a comprobar en Outlook. La cuenta es esta. Vamos a ver los enviados. Aquí está. Este es el que acabamos de enviar. Si entro en él, en principio parece que todo ha ido bien. Tengo aquí los párrafos creados y el PDF. Ahí no hemos modificado nada. Luego debe seguir funcionando bien. Vamos a la cuenta de destino. Tendréis que tener abierta la cuenta a la que en teoría van a llegar los mensajes para comprobar si van bien. Yo aquí ya tengo recibidos uno. Luego en principio parece que estará. ¿Veis? Es este. Lo abrimos y ahí lo tenemos. Luego, perfecto. Ha funcionado. Por probar y asegurarnos, yo en mi caso, como tengo configuradas dos cuentas en Outlook, voy a intentar con la otra. Ahora voy a intentar con la de Microsoft, con una cuenta de Outlook.com. Enviamos. En principio parece que todo ha ido bien. Voy a mirar en la cuenta de Outlook si se ha enviado. Aquí lo tenemos. Y aparentemente todo ha ido bien también. Voy a entrar a mi cuenta destino. Aquí lo tenemos otra vez. Y perfecto, también ha llegado. Bueno, pues ya hemos hecho la parte complicada, entre comillas, entender el proceso general de enviar un email formateado, que es ese tema de tener que crear una especie de página web en formato HTML para enviarla. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues crear el resto del mensaje en formato HTML. Vamos a escribir el resto del código y lo comento. Es un poco largo, nos va a costar un rato. Primero voy a quitar de aquí el body, el final del mensaje, la etiqueta de cierre de body, porque ahora el cierre tiene que ir mucho después, por en medio va a haber otras cosas, y empiezo a escribir el resto.
Aquí se me ha olvidado una comilla. Voy a copiar y pegar algunas líneas porque son muy parecidas, solo cambiando algunas cosas. Ahora cuando probemos veremos si está todo bien. Ya os digo que es muy fácil confundirse. Trabajar con el lenguaje HTML con un editor en lugar de visualmente hace que sea muy fácil confundirse en la definición de alguna etiqueta, que se te olvide algo. Eso es completamente normal. Enseguida acabamos. Se me ha olvidado aquí la doble comilla. Así. Bien, como es mucho lo que hemos escrito, vamos primero a probarlo y después os doy la explicación. Por lo tanto, vamos a Excel, pulsamos en guardar enviar, ya hemos visto que se ha creado el mensaje, vamos a ir a Outlook a ver qué es lo que hemos enviado. He usado la cuenta de Microsoft, por lo tanto tiene que estar aquí. Aquí lo tenemos. Estoy viendo aquí algunos detalles que no me cuadran mucho. Por ejemplo, esto no está en negrita. Esto sí, en realidad no debería estar esto en negrita. Voy a repasar el código HTML que he creado. Seguramente tendré alguna etiqueta mal puesta. Mira, aquí la final de strong está mal. Así. Claro, aquí también. Como he copiado y he pegado, estas dos también están mal. Voy a probar otra vez a realizar el envío. Y ya cuando confirmemos que está bien el envío, iremos a los recibidos. Aquí la tengo. Bien, perfecto, ahora sí que coincide. Esto está con texto normal y esto está en negrita, más fuerte. Fijaros que es un poco más grande que el texto de al lado. Y tiene el color rojo. Luego, ahora sí que vamos a los recibidos. Aquí la tengo, la abro y perfecto. Bueno, vamos con la explicación. Para empezar a explicar lo que tenemos aquí nuevo, primero aclarar que todo el código HTML que define el mensaje debe acabar dentro de esta variable, debe acabar dentro de la variable mensaje HTML. Pero, en lugar de crear una superlínea con todo el código, tal y como teníamos aquí arriba, más o menos, lo que hacemos es ir añadiendo a esa variable poco a poco el código que necesitamos para ir definiendo esos nuevos párrafos. Si no lo haría así, si no utilizaría varias líneas para ir creando el código HTML, tendría que ir añadiendo todo este código en esta primera línea y sería imposible mostraros lo que estamos haciendo con cierta coherencia. Entonces aquí, con todo esto, en realidad estamos creando una super línea de código HTML en la que se define todo el documento, pero por partes. Empezamos añadiendo lo que hemos creado minutos atrás, que eran los dos primeros párrafos, y a partir de aquí le vamos añadiendo poco a poco más partes del código HTML. Por ejemplo, en esta primera parte nueva tenemos la definición de este párrafo en el que mostramos la fecha de la factura. Para eso usamos otra etiqueta P con la que definimos un párrafo, pero que en el interior de esa etiqueta P hemos añadido más etiquetas para lo siguiente. ¿Veis? Hay una etiqueta strong y hay una etiqueta spam. Si nos fijamos en el mensaje acabado, lo que es la fecha, el número de la factura y el total de la factura aparecen de rojo y en negrita, aunque aquí el efecto de negrita no se nota tanto. Para conseguir esos dos efectos es para lo que usamos estas dos etiquetas que están dentro de la etiqueta P. La etiqueta strong pone en negrita o más fuerte el texto que rodea. Y la etiqueta spam es una etiqueta que podemos usar para indicar que un texto tendrá un estilo particular. En este caso, el color rojo, que lo indicamos en código hexadecimal. En cualquier editor gráfico podéis conocer los códigos hexadecimales de los colores que se pueden aplicar. Ahí podéis mirar cuál es el que necesitáis. O incluso por internet seguro que encontráis sitios en los que os digan códigos hexadecimales de colores. La etiqueta spam es algo que nos permite crear como una especie de contenedor, en este caso dentro de otro, de un P, que podemos utilizar para indicar que un texto puede tener diferentes características al resto que tiene alrededor. Por ejemplo, como es este caso. Entonces, aquí tendríamos la etiqueta strong de inicio para empezar a poner más fuerte en negrita lo que es la fecha, después la de inicio que nos permite cambiar el color
y luego ya tendríamos aquí las de cierre, de la que nos permite cambiar el color, de la que nos permite poner en negrita y de la que nos permite cerrar el párrafo. Fijaros que como la fecha hay que sacarla del documento, como la fecha la tenemos que sacar de esta celda, lo que hago para crear estos 3 párrafos es unir partes fijas y variables. Primero está esta etiqueta de inicio de párrafo más el texto fijo más las etiquetas de inicio de la negrita y del color, y después a eso le añadimos el contenido de la celda F5, que es en la que está la fecha de la factura. Y posteriormente acabamos la creación del párrafo que muestra la fecha de la factura añadiendo el cierre de la etiqueta span, el de strong, un punto que aparece en el mensaje sin formatear, ¿veis? Ese puntito, y por último, el cierre de la etiqueta P para finalizar el párrafo. Esta estructura de crear párrafos es la misma que utilizamos para mostrar el número de la factura y para mostrar el total de la factura. El número de la factura lo sacamos de la variable en la que creábamos el número de la factura al inicio para utilizarlo en el nombre del documento que se guarda, y el total de la factura lo sacamos de la celda de Excel en la que está ese dato, que es la F33. Y así ya tendríamos esos 3 párrafos nuevos con información de la factura. Por supuesto, después también volvemos a añadir, que lo había quitado de esta primera línea porque ya no acababa ahí el documento, volvemos a añadir la etiqueta de cierre de body para así tener finalizado el mensaje. Antes del final de body todavía nos falta añadir cosas, pero ahora iremos con eso. Ya veis que es un proceso muy laborioso, pero la mayor dificultad es el conocimiento que tengáis del lenguaje HTML y pegarte un poco con él. Ya habéis visto que yo había cometido algún error y luego eso se ve en cómo se forma el documento, porque si te has confundido en el cierre de alguna etiqueta o de apertura, el mensaje no va a aparecer bien formateado con la estructura que tú quieres, y en esos casos no queda más remedio que revisar un poco el código que hemos escrito. Bien, ahora nos faltaría el cierre del mensaje, esta despedida y la imagen. Vamos con ello. El tema de la imagen en realidad no es que sea complicado, es añadir 2 líneas más de código y ya está. La parte complicada es que por lo que sea, y creo que sin cambiar nada, sin hacer nada diferente, durante mucho tiempo parecía que no acababa de funcionar bien un detalle, y ahora resulta que sí que me lo hace bien, ya os digo que sin cambiar nada. El mal funcionamiento inicial me hizo investigar por internet y encontrar gente con el mismo problema. Y también encontrar una solución, que era un poco rara de explicar, vamos a decir, pero funcionaba. El tema es que, como os digo, el otro día hice una última prueba para ver si definitivamente explicaba esto y resulta que todo funcionó bien sin esa solución que encontré. Por lo que vamos a ver si a todos os funciona bien o por el contrario os encontráis con los problemas que yo me encontré en su momento. Para empezar, debéis tener una imagen que poner en el mensaje. Podéis utilizar la que yo os he preparado para descargar o podéis utilizar cualquier otra. Si no vais a utilizar la mía, lo tenéis que tener en cuenta para que cambiéis los nombres de imágenes que yo voy a utilizar en el código. Lo que sí que tenéis que hacer, vayáis a utilizar la mía o la vuestra, es tener claro cuál es la ubicación de la imagen, porque nos vamos a tener que referir a ella en el código. Yo, por ejemplo, la he metido en esa carpeta en la que se iban guardando las facturas que enviábamos. Parece una ubicación bastante lógica, veis, aquí la tengo. Si vosotros la guardáis en otro sitio, lo que os digo, tenerlo en cuenta. Bien, una vez comentado esto, vamos al código y vamos añadiendo poco a poco el nuevo código que necesitamos. Empezamos haciendo lo siguiente. Bien, aquí simplemente estoy definiendo una variable de tipo string en la que voy a almacenar la ruta donde está la imagen. Es un poco la misma idea que usamos para crear la ruta en la que iría la factura guardada. Bien, ahora vamos a añadir un poco más de código. En este caso lo vamos a hacer aquí. Bien, para poder usar la imagen dentro del mensaje, la imagen debe estar adjuntada al email y eso es lo que hago en esta línea. Añado al email como archivo adjunto el archivo
que tiene la ruta que he guardado aquí arriba en esta variable. Es la misma idea que con la factura. La factura en formato PDF la adjuntábamos al email para poderla enviar. Bueno, pues para que la imagen se pueda utilizar dentro del mensaje, para que se pueda mostrar en el cuerpo del mensaje, también hay que adjuntarla. Aquí anteriormente habíamos adjuntado el archivo de la factura, pero no hay ningún problema en que siga adjuntando todos los archivos que necesite. Si necesitara meter más imágenes, pues tendría que seguir colocando más instrucciones attachment.add para seguir añadiendo más archivos adjuntos. En todos esos casos lo que tengo que hacer es indicar la ruta en la que está el archivo que quiero adjuntar y listo. Bien, después de esto vamos a modificar el código HTML, porque, claro, ya tengo aquí la ruta donde está la imagen que voy a utilizar, ya he añadido la imagen al mensaje, pero para que aparezca en el cuerpo del mensaje lo tengo que indicar en el código HTML de la página. Por lo tanto, vamos a añadir algo nuevo. Lo añadimos aquí. Bien, antes de ir con la explicación, vamos a repetir otra vez el proceso. Vamos a enviarlo, comprobamos que todo ha ido bien y después lo explicamos. Por lo tanto, me voy a Excel, pulso, el mensaje se ha creado, vamos a verlo. Aquí está, los enviados. ¿Veis? En realidad con lo que hemos añadido de código se ha añadido lo que era la despedida y la imagen. En los enviados están las dos cosas. Vamos a ver en los recibidos. Aquí. Perfecto, ha funcionado. Vamos con la explicación. Bien, ya os he dicho que habíamos indicado cuál era la ruta en la que está la imagen que queremos utilizar. También os he dicho que la teníamos que añadir como archivo adjunto al email y lo que nos faltaba era decir que queríamos utilizar esa imagen en el cuerpo del mensaje. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues a ver, primero he vuelto a meter aquí un párrafo nuevo para colocar esa despedida que estaba y después tenemos lo que es el tema de la imagen, que sería esto. Utilizamos la etiqueta IMG, que es la que permite insertar imágenes en las páginas web. En esta etiqueta, lo primero que hay que indicar es dónde está la imagen que queremos insertar. Esto hay diferentes maneras de hacerlo, vamos a decir. Aquí lo más habitual, cuando estás creando páginas web, lo que suele aparecer es, después de src, una dirección que apunta a la imagen guardada en el servidor en el que está la página web. Eso suele ser lo normal. Tú cuando creas una página web la tienes en un servidor en la que está todo el material que se utiliza en esa página y entre otras cosas están las imágenes que utilizas. Bueno, pues eso es lo que suele aparecer habitualmente, la dirección de la imagen dentro del servidor. Pero claro, aquí no estamos trabajando con una página web, lo que estamos haciendo es trabajar con una imagen que está dentro del propio mensaje. Y para poderla utilizar, una de las maneras de hacerlo es utilizar su Content ID, su ID de contenido, que como podéis ver coincide con el nombre de la imagen que hemos insertado. Yo aquí le estoy diciendo que como origen de la imagen tiene que utilizar algo que tiene un Content ID llamado logo davidazurmendi.jpg que se corresponde con el nombre de la imagen que hemos insertado. Eso es lo que hacemos aquí. Después, en esta etiqueta IMG también tenemos dos propiedades más que ahora precisamente me estoy fijando que una está mal. Aquí me falta el igual, pero aún así lo ha hecho más o menos bien. Que serían la de height y width. Width sería el ancho y height el alto. Que no sé por qué, ya os digo, me la ha hecho bien porque faltaba el igual. ¿Qué es lo que hacen estas propiedades? Bueno, pues definir el tamaño de la imagen que estamos insertando, el tamaño con el que se verá. Si quisierais que la imagen apareciera con el tamaño que lleva, pues simplemente estas propiedades no se usan. Pero aquí ya os digo que como quería este logo en pequeño aquí abajo, he definido unas características. Voy a volverlo a enviar, a ver si ahora vemos alguna diferencia después de indicar bien lo que es el alto. Vamos aquí. A ver si llega el nuevo correo. Voy a actualizar. Aquí está. Sí, aparece un poco más pequeño, fijaros. Igual aquí ha cogido el tamaño de la imagen y lo ha puesto un poco en consonancia con la otra medida que había indicado, que era el width, el ancho a 100.
también había reducido la imagen en cuanto al alto. Seguramente lo ha hecho para que se vea bien y no se deforme, pero el tema es que yo ya había en teoría definido un tamaño que era el 25. Bien, pues entonces esta era la idea. Es muy laborioso el sistema, pero creo que el resultado merece la pena. Cuando veáis el próximo ejemplo que vamos a crear, el que captura celdas de Excel y las envía como imagen dentro de un correo, todavía os gustará más. Bien, antes de acabar, os voy a hablar sobre el tema que me hizo pensar si explicar o no este ejemplo. Ese tema puñetero que me gusta decir a mí, que ya no me pasa y antes sí. Os voy a explicar un poco por si se da en vuestro caso, para que lo identifiquéis. Era lo siguiente. Al realizar el envío, si entraba en Outlook, yo veía el mensaje enviado y aquí veía perfectamente la imagen. Estaba todo el email perfectamente formado y la imagen aparecía abajo. Pero al entrar al correo web y comprobar cómo había llegado, resulta que la imagen no se mostraba en el mensaje, simplemente aparecía como un archivo adjunto más al lado de la factura. No estaba integrada en el mensaje. Investigando por internet descubrí gente con el mismo problema y al final parece que el problema es que en algún momento del proceso este CIF que utilizo yo aquí para identificar cuál es la imagen que quiero insertar en el mensaje se cambiaba o no se asignaba lo que yo esperaba que fuera. Es decir, al adjuntar la imagen aquí, el CIF que se asignaba a la imagen no coincidía con el que nosotros pensábamos que iba a tener, no coincidía con el nombre de la imagen. Y claro, al hacer aquí referencia a un CIF que no era el que realmente se le estaba asignando la imagen no se mostraba en el cuerpo del mensaje, pues porque no la encontraba. Simplemente aparecía como archivo adjunto, que era lo que habíamos hecho aquí. El paso de poder utilizarla en la página web no se hacía porque no localizaba la imagen al haber asignado aquí un CIF diferente al que nosotros pensábamos que tenía. Pero ahora misteriosamente ya no me pasa. No sé si es que sin querer he hecho algo diferente en el código o en diferente orden, que creo que no, o se ha actualizado Outlook o han cambiado algo en el correo web, no lo sé. Pero ahora funciona perfectamente. Luego, ese es el tema. Espero que tengáis suerte y os funcione igual que a mí. Si no, si os pasa lo que os digo, que entráis al correo web y no veis la imagen, se puede solucionar, pero hay que meter mucho más código. Ese código que meteríamos lo que haría es conseguir que el CIF que se le asigna a la imagen cuando se adjunta sea realmente el que nosotros queremos, para que luego sepamos que al llamar a la imagen desde aquí tiene ese CIF. Pero no sé lo que os puede llegar a pasar. Yo de todas maneras, teniendo en cuenta que añadiendo ese código se solucionaba el tema, me imagino que el problema estaba en Outlook, que es el que de alguna manera debía asignar mal el CIF. Pero ya os digo que no lo puedo confirmar. Ahora funciona y espero que a vosotros también. Vamos a cruzar los dedos. Bueno, pues así ya está. No os voy a contar nada más sobre este ejemplo. En la siguiente clase lo desarrollaremos todavía más. Lo guardamos y nos vemos en la siguiente.